Bueno, una de las consecuencias más importantes de la tercera ley de Newton, que el otro día hablamos, el principio de acción y reacción, quizás uno de los principios más fundamentales se deriva justamente de esa tercera ley. Y ese principio, del que vamos a hablar ahora, es el principio de conservación del momento lineal. Es decir, es uno de los tres grandes principios de conservación, junto con el de la energía o con la conservación del momento angular, que conforman, digamos, el funcionamiento básico de nuestro universo, en general, incluido desde las partículas más elementales hasta los objetos macroscópicos que podamos imaginar. ¿Cómo funciona el principio de conservación del momento lineal? Bien, vamos a ver algunos ejemplos, en primer lugar, de experiencias que tenemos aquí en la mesa y vamos a tratar de explicar por qué funcionan estos experimentos de esta manera. Fijaos, este es un clásico. Este que tenemos aquí es un clásico, se llama los péndulos o las bolas de Newton, Newton's Cradle en inglés, ¿de acuerdo? Y bueno, pues es un fascinante juguetito con el que se puede demostrar principios de conservación como el de la energía o el del momento lineal. Observad, si yo separo una esfera de estas que conforman este multipéndulo y la suelto, veis que por el otro lado efectivamente sale una única esfera en movimiento. Fijaos que si separamos dos, por el otro extremo salen dos. Si conseguimos separar tres, por el otro extremo salen tres. Y si finalmente separamos cuatro, en el otro extremo salen cuatro. La pregunta es, ¿está claro que en este tipo de experiencia hay algo que se está conservando? ¿Por qué salen 4 bolas si suelto 4? ¿Por qué salen 3 si suelto 3? ¿Por qué salen 2 si suelto 2? ¿O por qué sale 1 y suelto 1? Y además, fijaos, alcanzan básicamente la misma altura por la que han sido lanzados desde el otro lado. Eso sería el principio de conservación de la energía en este caso, ¿no? Pero nosotros vamos a centrar en el principio de conservación de lo que sería el momento lineal. Daos cuenta que efectivamente si soltamos dos masas, salen dos masas. Es decir, hay algo ahí que se conserva, entre otras cosas porque las masas son muy similares en este tipo de experimento. Vamos a fijarnos ahora en otro. Que sería, por ejemplo, esto que tenemos aquí, experimento de dos bolas, ¿vale? Vamos a imaginarnos que interactúan mutuamente, voy a lanzar una contra la otra, y veis que efectivamente después de la interacción, las dos salen moviéndose cada una en el sentido opuesto en que se movía inicialmente. Es decir, ha habido aquí, en la colisión, una transferencia de algo, alguna magnitud que vamos a ver ahora, que explica que ahora se muevan justamente en sentidos opuestos. O que, por ejemplo, si una está en reposo y lanzamos la otra, una adquiera algo que la otra le ha cedido. Bien, ese algo es lo que conocemos como momento lineal. Y vamos a ver que esta conservación del momento lineal es lisa y llanamente una consecuencia de la tercera ley de Newton. Vamos a fijarnos en este último caso de las dos esferas, ¿de acuerdo? Que se movían mutuamente una al encuentro de la otra. Vamos a denominar a esta la esfera 1, a esta la esfera 2. Bien, en el momento en que ambas colisionan, el momento en que se produce esa colisión, vamos a obviar todo tipo de rozamiento con el riel, vamos a imaginar solamente la interacción entre ellas dos. No hay ningún otro tipo de fuerza externa que esté actuando sobre ellas, simplemente la interacción entre ambas, ¿de acuerdo? Como recordamos, en el momento en que se produce la colisión, la tercera ley nos dice que la esfera 1 ejerce sobre la esfera 2 una fuerza que vamos a denominar la fuerza que la esfera 1 ejerce sobre 2, ¿vale? Y la esfera 2 ejerce sobre la esfera 1, como veíamos en virtud de esa tercera ley, fuerzas iguales y opuestas. En este caso la vamos a llamar la fuerza que actúa debido a 2 sobre la esfera 1. Da igual los subíndices, en realidad
eso es totalmente aleatorio, ¿de acuerdo? Lo que sí está claro es que estas dos fuerzas, como decíamos, son iguales y opuestas, ¿de acuerdo? Y según vimos el otro día en la formulación de la segunda ley de Newton, la definición de fuerza es la rapidez con que varía el momento lineal. Esto quiere decir que esta fuerza, F1,2, corresponde a la variación de momento lineal, decíamos, de la esfera 2. Por tanto, la rapidez con que varía el momento lineal de la esfera 2 sería igual, en este caso, a menos la rapidez con que varía el momento lineal de la esfera. ¿De acuerdo? Evidentemente el tiempo, la rapidez o el tiempo de impacto es el mismo, el que transcurre es exactamente igual para estas dos esferas. De aquí se deduce que como delta t es el mismo en todo el proceso, bien, obtenemos una primera identidad importante y es esta. Es decir, primera consecuencia que se deriva de esa tercera ley, como acabamos de ver. ¿Qué significa esta identidad que tenemos ahí recuadrada? Fijaos que un incremento puede ser un aumento o puede ser una disminución. Decimos, cuando un incremento es negativo se trata de una disminución, cuando es positivo se trata de un aumento. Lo que nos está diciendo esta igualdad que tenemos aquí, primera gran consecuencia, es que el aumento del momento lineal de la partícula 2 es a costa o es igual a la disminución del momento lineal de la partícula 1. Es decir, fijaos que eso es lo que sucede, por ejemplo, cuando hacemos colisionar las dos esferas. Es decir, si estoy haciendo colisionar las dos esferas, imaginad esta en reposo y esta viene por aquí con un momento lineal, ¿de acuerdo? Vamos a llamar a esta la esfera 1. Cuando colisiona, esta esfera 1 pierde su momento lineal y se lo transfiere a la esfera 2. Eso es lo que significa esta identidad. Es decir, la pérdida del momento lineal de una esfera es la ganancia del momento lineal de la otra esfera. Si las dos, recordad, esto significa, si las dos esferas, por ejemplo, tienen igual masa y puesto que B es igual a m por v, significaría entonces que la esfera 2 en esta colisión, si es perfectamente elástica, algo que hablaremos después, saldría con la velocidad que traía la esfera 1. ¿De acuerdo? En el lenguaje de José Mota, en el lenguaje humorístico, pues básicamente esto lo que representa, eso que tenemos ahí recuadrado, es las gallinas que entran por las que salen. Es decir, lo que se pierde de un lado se gana por el otro. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, en las colisiones en estas bolas o en las colisiones que veíamos en el péndulo de Newton, en ese péndulo de esferas de Newton. ¿De acuerdo? Por tanto, ya tenemos una primera conclusión, ¿de acuerdo? Es decir, en todo proceso de colisión de una partícula con otra, de un cuerpo con otro, como vemos, en toda colisión entre cuerpos se transfiere momento lineal de uno al otro, de modo que justamente el momento lineal que uno pierde equivale exactamente al momento lineal que el otro gana. ¿De acuerdo? Es decir, esto se cumple en todo proceso, por ejemplo, de colisión entre cuerpos. Pero fijaos que esto nos conduce a otra conclusión muy importante. Si yo paso este término al otro lado, observo que la suma de la variación del momento lineal de uno y de otro es igual a 0. Dicho de otro modo, ¿qué significa ese término que tenemos ahí justamente ahora entre paréntesis? Es decir, que equivale a esto que hemos dicho aquí. Este término que tenemos justamente ahí entre paréntesis lo que nos está diciendo es que la variación neta del momento lineal de un sistema formado por dos o varias partículas, la variación neta de momento lineal es 0, es nula, es decir, se mantiene constante.
Y esto es lo que nos indica el principio de conservación del momento lineal. Y es que en todo proceso de colisión o de interacción en el que no actúen, importante esto, no actúen fuerzas externas, sino solamente las internas debido al propio proceso, por ejemplo, de colisión, en todo este tipo de procesos el momento lineal se mantiene constante. Por tanto, esta es la segunda aseveración que podemos indicar a partir de aquí. ¿De acuerdo? Borrando lo que tenemos aquí arriba, vamos a poner ese principio, porque esto es justamente lo que llamamos principio de conservación del momento lineal. ¿De acuerdo? Es decir, que en todo proceso por supuesto en el que no intervienen fuerzas externas, ¿de acuerdo? Como por ejemplo el rozamiento. Entonces decimos que el momento lineal del sistema permanece constante. Es decir, no cambia el momento lineal salvo que actúen fuerzas externas. Obviamente, si yo tengo un cuerpo en reposo, su momento lineal es cero. La única manera de variar su momento lineal es que actúe una fuerza externa. ¿De acuerdo? Pero en el proceso en el que hemos interpretado antes, por ejemplo, colisión entre dos cuerpos, se estaban moviendo con velocidad constante, no hay más intervención que las fuerzas internas que uno se ejercen sobre el otro, las fuerzas de acción y reacción. Y en ese caso, como es un proceso interno del propio sistema, no hay fuerzas externas que estén empujando las bolas, en ese caso se conserva el momento lineal. Y esa es la razón por la que, si las dos esferas se movían una al encuentro de la otra, se produce la transferencia de momento lineal de una a la otra, y ahora simplemente lo que hacen es invertir su sentido de movimiento. Es decir, pero la suma del momento lineal de las dos antes de la colisión y después de la colisión es exactamente el mismo. Esto es lo que nos indica este principio de conservación del momento lineal, que como vamos a ver ahora es uno de los principios más importantes en física y por supuesto nos sirve para explicar, como veremos a continuación, numerosos fenómenos. Bueno, vamos a analizar ejemplos de conservación del momento lineal en colisiones, ¿de acuerdo? Hemos dicho, en toda colisión el momento lineal se conserva, permanece constante. Por tanto, eso quiere decir que el momento lineal antes del proceso de colisión tiene que ser exactamente igual que el momento lineal total después del proceso de colisión. Entonces vamos a analizar un primer ejemplo. Imaginad como primer ejemplo esto que tenemos aquí. Es decir, tenemos una esfera en reposo y la otra que vamos a hacer que se mueva hacia esta esfera para que colisionen. Por tanto, el momento lineal inicial corresponde solamente a la esfera que se mueve, ¿de acuerdo? Puesto que esta tiene un momento lineal inicial 0, en consecuencia el momento lineal total de las dos esferas correspondería con la que está en movimiento. Bien, observamos que después una de ellas, las dos en este caso, se siguen moviendo, ¿de acuerdo? Vamos a repetir este proceso. Las dos permanecen en movimiento, en el mismo sentido. Vamos a analizar este caso, por ejemplo, en el que las dos, después de la colisión, siguen moviéndose en el mismo sentido, pero como veis, con velocidades diferentes, obviamente diferentes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a analizar este proceso en la pizarra. Es decir, lo vamos a suponer en lugar de las esferas, imaginemos dos carritos. Tenemos antes de la colisión, los dos carros cada uno tiene su masa, este tendrá su masa, vamos a llamarla MA, esta su masa MB. Y vamos a considerar que la masa no va a variar durante la colisión, ¿de acuerdo? Simplemente se mantiene exactamente como estaba. Por tanto, la masa de los dos carritos al final será la misma que la que tenían al principio. Imaginemos que el carro B está en reposo, ¿de acuerdo? Y el carro A se mueve hacia el carro B con una velocidad que hemos llamado VA.
Por tanto, el momento lineal antes de la colisión será la suma de los dos momentos lineales, es decir, MA/VA más MB por la velocidad que llevara B. Esto sería la formulación en general. Ahí estoy incluyendo la posibilidad de que B tuviese un movimiento, ¿de acuerdo? Fijaos que estoy poniendo la igualdad vectorial. Recordad que esto nos interpreta ya todos los posibles casos que podamos imaginar. Es decir, imaginemos que A se mueve hacia allá y que B, en lugar de estar en reposo, por ejemplo, se movería en este sentido. A la hora de transformar esto en sus módulos, directamente el signo del vector VB sería el opuesto a VA y, por tanto, a la hora de transformar esto en módulo, el momento lineal inicial sería MA por VA menos MB por VB, puesto que se movería en sentidos opuestos. Pero bueno, vamos a analizar nuestra situación en la que inicialmente esta velocidad hemos dicho que es 0 y, por tanto, el momento lineal antes será directamente MA por VA. ¿De acuerdo? Después de la colisión, ¿qué sucede? Lo que hemos visto en las dos esferas de antes, es decir, las velocidades cambian, ahora ya no es VA, será VA' y VB adquiere velocidad, el carro B, y por tanto se moverá con velocidad VB'. Por tanto, el momento lineal después de la colisión en este caso será MA por VA' más MB por VB'. ¿De acuerdo? Es decir, que tenemos como momento lineal antes de la colisión y momento lineal después estas dos expresiones que tenemos ahí. Dado que el momento lineal en toda colisión se conserva y permanece constante, esto finalmente nos lleva a que el momento lineal inicial ha de ser igual que el momento lineal final después de la colisión y, por tanto, MA por VA ha de ser igual a MA por VA' más MB por VB'. ¿De acuerdo? Bien, recordad que esta identidad a la que hemos llegado es bajo el supuesto, el único supuesto, de que la velocidad inicial del carro B es 0. Obviamente, si el carro B tuviese una velocidad inicial, evidentemente tendríamos que añadir aquí más MB por VB', por VB en ese caso. ¿De acuerdo? Ese sería el ejemplo. Imaginad este que vemos aquí. Supongamos ahora que las dos esferas se están moviendo con velocidad inicial. ¿Vale? Repetimos, es decir, VB lleva velocidad y VA también, y después de la colisión cambian las velocidades. Pero el momento lineal se va a conservar. O, por ejemplo, lo que hemos hablado antes. Imaginemos que el momento lineal de una es opuesto al de la otra, es decir, una bola se mueve al encuentro de la otra. ¿De acuerdo? Y esto es lo que puede suceder, por ejemplo, en determinados casos después de esa colisión. ¿De acuerdo? O bien esto otro, lo que hemos dicho antes de transferencia del momento lineal. En todos estos procesos el momento lineal permanece constante. Bien, vamos a resolver un ejemplo numérico de una colisión en una dimensión, ¿de acuerdo? Entonces, imaginad la siguiente situación que se plantea en este ejemplo 1, es decir, tenemos una esfera A cuya masa MA es 0,3 kilogramos. Bien, se mueve hacia la derecha con una velocidad VA de 2 metros por segundo, ¿de acuerdo? Lo vamos a caracterizar vectorialmente considerando que el movimiento tiene lugar en la dirección del eje X y hacia la derecha consideraremos que son los signos positivos de velocidad, hacia la izquierda los signos negativos. Por tanto, vamos a caracterizar vectorialmente VA como 2i metros partido de segundo, ¿de acuerdo? Nos dicen que colisiona con una esfera B, cuya masa, en este caso, es de 0,5 kilogramos,
y que se movía hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Por tanto, en este sentido, con una velocidad vb 1 metro segundo. Es decir, vectorialmente caracterizaremos, por tanto, la velocidad inicial de v como menos 1i metros partido de segundo. ¿De acuerdo? Bien, este es el panorama que tenemos justamente antes de la colisión. Por tanto, el momento lineal antes de la colisión escrito vectorialmente sería ma por va más mb por vb, es decir, la suma de los dos, la suma vectorial obviamente, estamos hablando de los dos momentos lineales transformado a los datos que nosotros tenemos aquí. Finalmente esto equivale a decir 0,3 por 2 y como todo acontece en la dirección del eje X, voy a sacar el factor común por el vector unitario y, pero para ello tenemos en cuenta que la velocidad de v es negativa, por tanto, menos 0,5 por 1, todo ello por el vector unitario y sus unidades, recordad que la del momento lineal, kilogramos metro partido segundo o kilogramo metro segundo menos 1. ¿De acuerdo? Bien, esto nos daría 0,6 menos 0,5, nos queda por tanto que el momento lineal antes de la colisión resultaría ser, como veis, de 0,1 por i kilogramos metro partido segundo. Bien, nos quedamos con este valor, esto es lo que vale el momento lineal justo antes de la colisión. Y ahora vamos a analizar lo que sucede justo después de la colisión. ¿De acuerdo? Me imagino que los datos ya los habéis tomado. Voy a borrar por aquí arriba para poder seguir por la parte de arriba. Bien, nos dice que tras la colisión la esfera se mueve hacia la derecha, es decir, que después de la colisión obviamente la masa de la esfera A sigue siendo 0,3 kilogramos. Su velocidad, en este caso, interpretada vectorialmente, nos dicen que se mueve hacia la derecha con una velocidad va', que es de 0,05 i metros partido segundo. Y nos quedaría por saber si la masa de B sigue siendo la misma, que en este caso eran de 0,5 kilogramos. ¿Cuál sería, en ese caso, la velocidad con la que se moverá la esfera B? ¿De acuerdo? Es decir, esta sería la incógnita, vb', que es lo que nos pide el problema que calculemos. Bien, el momento lineal después, teniendo en cuenta que estamos hablando de una colisión en una dimensión, obviamente será ma por va' más mb por vb'. ¿De acuerdo? Es decir, esto será, por tanto, vectorialmente hablando, a ma por va' sería 0,3 por 0,05. Y vamos a poner más mb, que hemos dicho que es 0,5, por vb' y por el vector unitario i, en este caso también. ¿De acuerdo? Esto sería en kilogramos metro partido segundo. Es decir, finalmente, más 0,5 por vb' i. ¿De acuerdo? Bien, puesto que este es el momento lineal después y el momento lineal se conserva durante la colisión, lo que tenemos que hacer es igualar el momento lineal antes de la colisión a lo que vale el momento lineal después de la colisión. En consecuencia, igualando ambos momentos lineales,
tendríamos entonces que 0,1 por i ha de ser igual a 0,015. Vamos a sacar factor común VB', todo ello a su vez por i. ¿De acuerdo? Si despejamos de aquí VB', el valor, en este caso, os dais cuenta que sería 0,1 menos 0,015 y todo ello finalmente dividido entre 0,5. ¿Vale? Si esto lo contemplamos desde el punto de vista vectorial, obviamente esto sería por el vector unitario i. ¿De acuerdo? Y esto nos quedaría un valor de 0,17 y metros por segundo. Es decir, la conclusión que sacaríamos de este problema es que la velocidad a la que se mueve esa esfera B después de la colisión sería de 0,17 metros por segundo en la dirección también del eje X positivo, es decir, hacia la derecha. ¿De acuerdo? Por tanto, esta esfera, como no podía ser en este ejemplo que hemos puesto numérico, de otra manera se movería también hacia la derecha con una velocidad ligeramente mayor que la que obtendría la velocidad de la esfera A, en este caso. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto sería un ejemplo de cómo proceder en un caso de colisiones en una única dimensión. ¿De acuerdo? Es decir, en este caso solemos elegir la dirección X como caso habitual. Bien, pues toca ahora hablar de los procesos de colisión, como los que hemos visto antes, referidos antes a una sola dimensión. Vamos a ver ahora los procesos en dos dimensiones, es decir, procesos en los que una partícula se desvía hacia un lado y vamos a ver qué es lo que sucede con la otra. Vamos a hablar ahora de procesos que tienen lugar, colisiones en dos dimensiones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, imaginad una esfera que tenemos en reposo y otra que la lanzamos contra ella. Observamos cómo después de la colisión se han movido en diferentes direcciones. La pregunta es, ¿podría existir alguna posibilidad de que cuando esta esfera colisione contra la otra, las dos salieran moviéndose, por ejemplo, en otra dirección distinta a la inicial, pero las dos en la misma dirección? La respuesta es que no, no es posible. Es decir, existe una imposibilidad física de la que vamos a hablar ahora. Y esa imposibilidad física no es otra que la ley de conservación del momento lineal, entendiendo, igual que antes hacíamos en una dimensión, en este caso en dos dimensiones. Es decir, jamás sería posible un proceso similar a este en el que las dos, después de la colisión, salieran en esa dirección. ¿Por qué razón? Fijaos que esta conservación, cuando hablamos en términos de dos dimensiones, nos da una idea de la importancia que tienen esas magnitudes que llamamos vectoriales en física y que vosotros a veces interpretáis como si fuese una entelequia matemática, pero veis que la realidad obsesivamente nos demuestra que hay magnitudes que son vectoriales y que sin entenderlas de esta manera sería imposible explicar, por ejemplo, el fenómeno que acabamos de ver de la colisión de dos esferas y por qué salen en distintas direcciones. Observad, por ejemplo, el caso que es el que teníamos en la mesa. Teníamos una esfera en reposo, ¿de acuerdo? Inicialmente, y solamente se movía una esfera hacia ella, las dos esferas son más o menos iguales, y por tanto esta esfera está dotada de un momento lineal inicial que vamos a llamar P sub A. Obviamente B no tiene momento lineal inicial, su momento lineal es 0. Eso quiere decir que tras la colisión se tiene que cumplir el principio de conservación del momento lineal, como hemos visto en el vídeo anterior. Es decir, el momento lineal final tiene que ser igual que el que teníamos inicialmente. Y ese lo hemos representado mediante esta flecha verde que coincide con el momento lineal que teníamos inicialmente. Si una de las partículas, pongamos por caso la B, se mueve en esta dirección con cierta velocidad, la composición vectorial de este vector con el vector correspondiente a la otra esfera
nos debe dar el momento lineal que tenía inicialmente ese sistema. Por tanto, aquí vemos que si la partícula B se mueve en esa dirección, evidentemente la partícula A se tiene que mover en esta otra dirección. Por tanto, es físicamente imposible que las partículas A y B se movieran, por ejemplo, en esa dirección. ¿De acuerdo? Eso está prohibido, como hemos visto, por la conservación del momento lineal. Bueno, vamos a tratar de resolver un problema numérico, precisamente de composición vectorial, como hemos visto antes, de conservación del momento lineal. ¿De acuerdo? Imaginemos una colisión de dos esferas idénticas de la misma masa, vamos a llamar a esa masa M, a secas, y vamos a suponer que la esfera A, como dice aquí, de masa M, se mueve con velocidad VA igual a 5i metros por segundo, es decir, se está moviendo en la dirección del eje X con una velocidad de 5 metros por segundo hacia la derecha. ¿De acuerdo? Y colisionará con B, que estaba inicialmente en reposo. Bien, nos informan que tras la colisión la partícula se mueve con una velocidad VA' de 2 metros por segundo, formando 30 grados por encima o sobre el semieje OX positivo. La pregunta que se nos plantea es con qué velocidad VB saldrá la esfera B y con qué ángulo se va a mover B tras la colisión. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un dibujo explicativo de la situación y vamos a proceder a resolverlo. Bien, lo primero que tenemos que hacer siempre en un problema de este tipo, cuando hablamos de colisiones en dos dimensiones, es hacer un diagrama del evento. ¿De acuerdo? Es decir, en este caso, fijaos que esta representación vectorial, esquemática, nos estaría explicando cuál ha sido el proceso que tiene lugar en ese enunciado. Es decir, tenemos partícula A, igual de masa que la partícula B, que se mueve al encuentro de la partícula B. Por tanto, inicialmente, el proceso inicial solamente tenemos como momento lineal el momento lineal de la partícula A. ¿De acuerdo? Este sería el proceso que tenemos inicial. Y después de la colisión, este es el panorama que tenemos en el problema. Es decir, la partícula se mueve en esa dirección, determinada con una velocidad conocida, que nos han dicho que es de 2 metros por segundo, ¿de acuerdo? La velocidad inicial de la partícula A nos habían dicho que era de 5 metros por segundo en el enunciado del problema, y lo que nos piden finalmente es cuánto vale la velocidad de la partícula B tras la colisión, así como el ángulo que forma su trayectoria después de la colisión. Es decir, estas son las dos incógnitas que nosotros tenemos que resolver en este problema. Como hemos dicho antes, la composición vectorial, es decir, la resolución de este problema es una mera composición vectorial. Si este es el momento lineal que teníamos antes de la colisión, después de la colisión tenemos PA' y PB', pero su suma vectorial, ¿de acuerdo?, tiene que darnos PA, el momento lineal inicial, por conservación del momento lineal. Por tanto, por conservación del momento lineal, tenemos que el momento lineal inicial que teníamos antes de la colisión ha de ser igual a la suma vectorial de PA' más PB'. ¿De acuerdo? Digamos, esta es la raíz del problema, punto de partida de este problema. Y como estamos hablando de dos dimensiones, pues vamos a transformar esto ahora en las dos dimensiones, es decir, en el eje X y qué es lo que acontece en el eje Y perpendicular. ¿De acuerdo? Por tanto, si lo transformamos a los ejes, observad ahora que el vector P sub A tiene, o lo podemos descomponer en dos componentes. Es decir, por una parte, la componente P sub A X, que vamos a denominar, y por otra parte, la componente P sub A Y. ¿De acuerdo? Mientras que igualmente el vector momento lineal de B lo podemos descomponer
en P sub B X prima y también en P sub BY prima. Es decir, estas serían las dos componentes del momento lineal final de la esfera B y las dos componentes del momento lineal final de la esfera A. ¿De acuerdo? Por tanto, una vez que hemos descompuesto estos vectores, nos podemos olvidar ahora justamente de estos de aquí y trabajar con las componentes. De modo que en ese diagrama, claramente ahora lo que vemos es que en el eje X se tiene que cumplir, fijaos que como los tres vectores P sub A X', P sub X' y P sub A inicial están en la misma dirección y sentido, vamos a trabajar directamente teniendo en cuenta sus módulos con los módulos, ¿vale? Por tanto diremos, tiene que cumplirse que P sub A sea igual a la suma de P sub A X' más P sub B X'. Esto en el eje X, ¿de acuerdo? Mientras que en el eje Y, observad que los dos momentos tienen que ser iguales y opuestos. ¿Por qué? Porque daos cuenta que inicialmente no había ninguna componente de movimiento en el eje Y. Por tanto, las dos componentes Y del momento lineal, después de la colisión, se tienen que cancelar, se tienen que anular. Es decir, no pueden existir y eso exige que estas dos componentes sean iguales y opuestas. ¿De acuerdo? Por tanto, en el eje Y tenemos que, hablando en módulos, teniendo en cuenta que son en sentidos opuestos, ¿de acuerdo? Los vectores, pero sus módulos son iguales. Por tanto, vamos a trabajar con los módulos y en el eje Y tendríamos que el módulo del vector de la componente P sub A Y' tiene que ser igual en valor al módulo de la componente Y del momento lineal de B después de la colisión. ¿De acuerdo? Por tanto, traduciendo esto a los datos que tenemos en el problema, de aquí derivaríamos que la masa que hemos denominado m, recordad que la masa de la esfera A y de la esfera B valen lo mismo, por tanto no le ponemos subtítulo, va a ser simplemente m por v sub A ha de ser igual a m por la componente x. La componente x, recordad que sería la componente de velocidad en esa dirección, sería v por coseno de 30, por tanto será m por va' por coseno de 30 más m por vb' por el coseno del ángulo θ, que es el que queremos calcular. ¿De acuerdo? El hecho de que las masas sean iguales, como veis, nos permite simplemente eliminar las masas del problema y esta segunda de las ecuaciones nos indica, insisto que estamos trabajando con módulos, pero esto es importante que tengamos atención al diagrama, es decir, el ángulo que finalmente nosotros vamos a obtener cuando obtengamos un valor, tenemos que entender que ese ángulo está bajo el eje X positivo, ¿de acuerdo? Es decir, estamos entendiendo que esto es un diagrama vectorial y por tanto ese va a ser el ángulo que nosotros calculemos. Bien, esto implica que m por va' y en este caso esta componente sería por el seno de 30, debe valer lo mismo que esta otra componente, es decir, m por vb' y por el seno de ese ángulo θ. El hecho de que las masas sean iguales, como hemos dicho antes, hace que desaparezcan en el proceso y por tanto nos quedamos finalmente con dos ecuaciones, con un sistema de dos ecuaciones que, como veis, tiene dos incógnitas, que son vb' y el ángulo. Pero, puesto que tenemos un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas, pues es fácil de resolver. Bueno, pues este es el sistema de dos ecuaciones que nos ha quedado, ¿de acuerdo? Es decir, eliminando ya las masas, puesto que hemos considerado que son iguales, tendríamos, por tanto, estas dos ecuaciones, una para el eje X y otra para el eje Y, como hemos visto antes, ¿de acuerdo?
Se trata ahora de resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, como hemos dicho antes. Y cualquier procedimiento que vosotros empleéis para resolver el sistema, pues es perfectamente válido e idóneo, ¿no? Aquí vamos a hacer un método simplificado, que sería, por ejemplo, imaginad que de aquí vamos a ir poniendo ya los valores numéricos. Nos han dicho que VA es 5 y VA' es 2. Si despejamos de aquí VB' por coseno de teta, nos quedaría que sería igual a VA menos VA' por coseno de 30. Mientras que esta segunda ecuación la podemos escribir como VB' por seno de teta igual a VA' por seno de 30. ¿De acuerdo? Bien, a mí se me ocurre pues por eliminación. Si por ejemplo dividimos la segunda ecuación entre la primera, fijaos que en la parte izquierda de la igualdad nos quedaría VB' por seno de teta entre VB' coseno de teta, nos quedaría tangente de teta. ¿De acuerdo? Por tanto, si dividimos la ecuación 2 entre la ecuación 1, pero insisto que esto es totalmente voluntario, cada cual lo decide resolver el sistema como quiera. Si dividimos 2 entre 1, en la izquierda tendríamos que tangente de teta sería igual a VA' seno de 30 todo ello dividido entre VA menos VA' por coseno de 30. ¿De acuerdo? Dando los valores correspondientes que nos ha dado el problema, pues tendríamos VA', creo recordar que era 2, por seno de 30 que es 0,5, o un medio, por tanto eso nos queda arriba 1. Abajo la velocidad inicial de A era 5, menos 2 por coseno de 30, que es, como recordáis, raíz de 3 medios. ¿De acuerdo? Por tanto, esto nos quedaría como 1, y abajo nos quedaría 5 menos raíz de 3. Bien. Y este valor que hemos obtenido es el de la tangente del ángulo con que sale B después de la colisión. Recordad que ese ángulo es por debajo del eje X, ¿de acuerdo? Si calculamos ahora cuánto vale este valor, obtenemos pues el ángulo que resulta de resolver esta tangente, según el resultado que hemos obtenido, viene a ser de aproximadamente unos 17 grados, ¿de acuerdo? Es decir, que por tanto la partícula B sale formando por debajo del eje X un ángulo de aproximadamente 17 grados. Fijaos que hemos resuelto, al hacer de esta manera el sistema de dos ecuaciones, hemos resuelto primero el ángulo y posteriormente vamos a resolver cuál es la velocidad. Podríamos haberle hecho por sustitución, por ejemplo, para resolver primero la velocidad y posteriormente el ángulo. El orden, digamos, indistinto. Nos interesa resolver de alguna manera esos dos factores o esas dos incógnitas que teníamos en el problema. Bien, una vez que nosotros tenemos este ángulo, pues nos vamos a cualquiera de estas ecuaciones que tenemos aquí. Se me antoja que esta ecuación es la más sencilla para resolver VB' y resolvemos, ¿de acuerdo? Es decir, que en este caso despejando de aquí VB', en esta segunda ecuación sería igual a VA' seno de 30 dividido entre el seno de teta, que en este caso hemos calculado que es el seno de 17 grados, ¿de acuerdo? El término de arriba es justamente 2 por un medio, que es el seno de 30, y dividido entre el seno de 17. Bien, de aquí obtenemos entonces, usando vuestra calculadora, que el valor final que obtenemos para la velocidad V' sería de 3,42 metros por segundo. Bien, vamos a dejarlo en 3,4 metros por segundo.
y de esa manera obtendremos cuál es esa velocidad con la que sale esa esfera después de la colisión. Como veis, es un problema que son sencillos, no es muy complicado, pero sí tenemos que tener mucho cuidado con el tratamiento vectorial. Es decir, elegimos la dirección inicial del movimiento, la que queramos, puede ser X, puede ser Y, pero siempre, digamos, lo situamos en un eje, respecto del cual medimos el proceso de colisión después, una vez que ha acontecido esa colisión, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí hacemos un diagrama vectorial y resolvemos ese diagrama vectorial, como hemos visto en este problema. La mayoría de los problemas pues, van a ser más o menos de esa índole. Bien, vamos a ver ahora un ejemplo de conservación de momento lineal en procesos en los que varía la masa, ¿de acuerdo? Son procesos, hasta ahora hemos analizado dos casos de colisiones en una dimensión o colisiones en dos dimensiones y hemos supuesto que la masa permanece invariable en los procesos en colisión. Pero puede haber fenómenos en los cuales la masa precisamente va cambiando y como consecuencia del cambio de masa cambia el momento lineal, razón por la cual si el momento lineal finalmente se tiene que conservar porque suponemos que no hay acción de fuerzas externas, eso implica que la velocidad, si la masa aumenta, tendrá que disminuir. Imaginad, por ejemplo, esta situación en la que tenemos un vagón, un contenedor totalmente abierto por su parte superior, ¿de acuerdo? Y este contenedor pues tiene una masa en vacío, cuando está vacío, cuando no tiene nada, de 500 kilogramos, ¿de acuerdo? Y se está moviendo a una velocidad inicial de 10 metros por segundo a lo largo de las vías. Y empieza a llover a una razón de 20 litros por minuto. Incesantemente está cayendo a razón de 20 litros por minuto. Si la velocidad inicial era de 10 metros por segundo, el problema que se nos plantea ahora es cuál sería la velocidad final que tendría ese vagón después de una hora de lluvia incesante. ¿De acuerdo? Bien, fijaos que la masa se va incrementando a razón o conforme a la masa correspondiente a 20 litros cada minuto. ¿De acuerdo? Vamos a expresar, por tanto, esa masa adicional como la masa de agua, teniendo en cuenta, vamos a considerar que es agua pura y que por tanto la densidad del agua equivale a 1 kilogramo por litro, ¿de acuerdo? Por tanto, cada litro de agua supone una masa adicional de 1 kilogramo. Entonces, en este caso, la masa de agua, como veis, varía a razón de 20 kilogramos por minuto. Es decir, que lo podemos expresar como 20 por T, ¿de acuerdo? Y en este caso se expresaría en kilogramos, donde T viene expresado en este caso, insisto, en minutos. ¿De acuerdo? Bien, esa es la masa de agua adicional. Por tanto, M' varía, como veis, en función del tiempo. Es decir, la masa M' del vagón será la que tenía inicialmente, que hemos llamado M0, más la masa de agua que va adicionándose en función del tiempo, que hemos dicho que sería 20 por T. Bien, como suponemos que no hay fuerzas externas más allá que el propio cúmulo de agua sobre el vagón, entonces consideraremos que el momento lineal se conserva. Y por conservación del momento lineal, y dado que estamos hablando de un problema en una única dimensión, ¿de acuerdo? Tendremos entonces que el momento lineal inicial tiene que ser igual al momento lineal final. Esto implica, por tanto, que la masa que hemos denominado M0 por la velocidad V0 del vagón ha de ser igual a la masa M' por la velocidad V'. Y por tanto, la velocidad en función del tiempo vendría dado por M0 por V0 partido M', es decir,
que la expresión de la velocidad en función del tiempo, cómo va variando la velocidad en función del tiempo, sería entonces m sub 0 por v sub 0, todo ello dividido entre m', que hemos dicho que sería m sub 0 más 20 por t. Es decir, esta sería la expresión para un problema como este, que nos indicaría cuál es la velocidad que va adquiriendo el vagón en función del tiempo. ¿De acuerdo? Como en el problema nos dice cuál es la velocidad final al cabo de una hora, insisto, lo que nos interesa es justamente esta expresión que hemos deducido aquí. Ahora ya simplemente sustituyendo los valores, teniendo en cuenta que esta t, hemos dicho antes que venía en minutos, y una hora por tanto son 60 minutos, pues esto equivaldría simplemente a multiplicar la masa m sub 0, que sería 500 por la velocidad inicial, que es 10, y todo ello dividido entre 500 más 20 por 60 minutos, que corresponde a una hora. ¿De acuerdo? Por tanto, si resolvemos en este caso la velocidad v al cabo de una hora, pues sería simplemente dividir 5.000 entre 1.700. Y eso nos daría una velocidad de 2,90 o 2,9, vamos a poner. Metros partido segundo. Es decir, fijaos cómo al cabo de una hora de incesante lluvia, donde finalmente la masa que se ha añadido al vagón es de 1.200 kilogramos, la velocidad ha disminuido drásticamente desde los 10 metros por segundo que tenía como valor inicial hasta los 2,9 aproximadamente metros por segundo que tendrá como valor final. Bueno, y ya que estamos hablando de colisiones, hemos estado hablando continuamente de colisiones en una dimensión, colisiones en dos dimensiones, vamos a hablar, aunque sin entrar muy al fondo del problema, pero por lo menos sí que tengamos esa información necesaria, de cuáles son los tipos de colisiones que conocemos entre partículas, ¿de acuerdo? Bien, dentro de los tipos de colisiones, lo primero que tenemos que tener siempre presente es que en cualquier colisión, en cualquiera, hay un principio universal que se mantiene constante, que es el momento lineal. Es decir, en todo tipo de colisión se conserva siempre el momento lineal, en todas. ¿De acuerdo? En todas las colisiones se conserva el momento lineal. Ahora bien, ¿a qué llamamos colisiones que son, o que catalogamos como perfectamente elásticas? Pues son aquellas en las que además de conservarse el momento lineal, también se conserva la energía cinética. Bien, recordad que la energía cinética es una magnitud escalar, ¿de acuerdo? Entonces, imaginad, por ejemplo, en el caso de una colisión como la que planteábamos antes en dos dimensiones, donde una de las esferas estaba en reposo y la otra se movía, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que de las dos esferas, si una está en reposo, su energía cinética inicial es 0, y la energía, por tanto, correspondería a la esfera que se movía, ¿de acuerdo? En ese caso, entonces, la energía cinética inicial de esa esfera, vamos a llamarla energía cinética de la esfera A, si la energía cinética se conserva tras la colisión, esa energía tendrá que valer lo mismo que la suma de las dos energías cinéticas de las dos esferas después de la colisión. Es decir, sería igual, por tanto, a la energía cinética prima de la partícula A más la energía cinética prima de la partícula B. ¿De acuerdo? Recordad que eso significa que entonces un medio de la masa de la partícula A por la velocidad A al cuadrado ha de ser igual a un medio de la masa de la partícula A por la velocidad VA' al cuadrado más un medio de la masa de la partícula B por la velocidad VB'
al cuadrado. Es decir, en un proceso que fuese perfectamente elástico, se cumpliría la conservación del momento lineal y además, adicionalmente, la conservación de la energía cinética. Ahora bien, ¿estos procesos en realidad existen? La realidad nos dice que estos procesos no existen. ¿Por qué? Porque cuando dos objetos colisionan, en el momento del impacto, en el momento de la colisión, hay una transferencia de energía y una pérdida de energía en forma de calor. ¿De acuerdo? Es decir, que en este simple impacto siempre, digamos, hay una pérdida de energía en forma de calor. Por tanto, las colisiones no van a ser nunca perfectamente elásticas. ¿Cuándo diríamos que son perfectamente elásticas? Pues si recordáis cuando hablamos de los gases ideales, decíamos, un gas ideal a una temperatura constante, las moléculas se movían sin interaccionar unas con otras y decíamos que sus colisiones eran perfectamente elásticas. ¿Por qué? Porque si asumimos que la temperatura es constante, eso significa que en esas colisiones no puede haber aumento de temperatura si se mantiene constante. Por tanto, asumimos que en el modelo de gas ideal, esas bolitas, esas moléculas que colisionan del gas, lo hacen de modo perfectamente elástico y de ese modo, en ese modelo de gas ideal, se mantiene constante el momento lineal, pero también se mantiene constante la energía cinética global. ¿De acuerdo? Y en el otro extremo de las colisiones serían las colisiones que llamamos perfectamente inelásticas. ¿Qué sería una colisión perfectamente inelástica? Pues la mejor manera de imaginarla es suponer que estas dos esferas son de plastilina y tras la colisión se quedan adheridas y se mueven conjuntamente las dos. Eso sería un ejemplo de colisión perfectamente inelástica, es decir, aquella en la que la masa final es la masa del conjunto, la suma de las dos masas A y B. En este tipo de colisiones, obviamente, no se no se conserva la energía, ¿de acuerdo? Es decir, además veremos en algún ejemplo que se pierde una cantidad notable de energía cinética en esa colisión. Por tanto, una colisión perfectamente inelástica no se conserva la energía cinética y ambas masas quedan adheridas después de esa colisión. Por ejemplo, imaginad que se lanza un perdigón con cierta velocidad de plomo que al llegar a un bloque de madera, pues el perdigón se incrusta y se funde y ahí se queda dentro del bloque de madera, ¿no? Eso sería una colisión, por ejemplo, perfectamente inelástica. O lo que os comentaba antes, dos esferas de plastilina que tras la colisión quedan adheridas. Eso sería un ejemplo de colisión perfectamente inelástica. Vamos a trabajar un ejemplo muy sencillito de colisión perfectamente inelástica en una única dimensión y después, para acabar, y esto ya como tarea que os voy a proponer, os voy a poner un problema un poquito chungo sobre colisiones elásticas, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con las colisiones inelásticas. Bueno, vamos a trabajar un problema, como hemos dicho antes, de colisión inelástica, perfectamente inelástica, ¿de acuerdo? Imaginad la siguiente situación. Tenemos dos esferas, dos partículas. La partícula A o el cuerpo A tiene una masa de 2 kilogramos y se mueve hacia la derecha con una velocidad de 10 metros por segundo. Lo caracterizamos vectorialmente como 10i, suponiendo que es en la dirección del eje X, ¿de acuerdo? Mientras que la esfera B de 3 kilogramos se mueve al encuentro de la esfera A con una velocidad, en este caso, de menos 4i, en la dirección del eje X también, pero en sentido opuesto, metros por segundo, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que la colisión es perfectamente inelástica, eso supone que después de la colisión las dos partículas quedan adheridas. Bien, primera pregunta que nos hace, o que nos planteamos en este problema es ¿cuál es la velocidad del sistema suponiendo que esa colisión es perfectamente inelástica? ¿Con qué velocidad se va a mover el conjunto después de la colisión? Y para que veamos lo que decíamos antes, en este tipo de colisiones inelásticas no se conserva la energía cinética, vamos a calcular qué porcentaje de energía cinética se ha perdido en este proceso, ¿de acuerdo? Entonces, el primer planteamiento es, como hemos dicho antes, en toda colisión elástica o inelástica, el momento lineal se va a conservar. Es decir, que el momento lineal antes de la colisión
Vectorialmente será la suma del momento lineal de la partícula A más el momento lineal de la partícula B. Bien, esto traducido a las correspondientes expresiones que tenemos aquí, sería, pues, vamos a ponerlo ya en valor numérico, ¿de acuerdo? El momento lineal de A sería MA por VA, más MB por VB, ¿de acuerdo? Es decir, que el momento lineal que tenemos antes de la colisión, en este caso sería 2 por 10 y menos 3 por 4 a su vez y kilogramos metro partido segundo. Es decir, que por tanto el momento lineal antes de la colisión de este sistema de las dos partículas valdría por tanto 20 menos 12, 8i kilogramos metro partido segundo. ¿De acuerdo? Bien, por conservación del momento lineal, el dibujo lo vamos a borrar, puesto que ya tenemos los datos. Dado que el momento lineal se conserva, entonces por conservación del momento lineal se debe cumplir que P antes sea igual que P después de la colisión. Ahora bien, después de la colisión las dos masas han quedado adheridas y por tanto las dos masas, en este caso, la masa total del sistema será la suma de esas dos masas, ¿de acuerdo? Por tanto, como P antes es 8i kilogramos metro partido segundo, ha de ser igual a la suma de las dos masas, es decir, MA más MB, por la velocidad V' del conjunto, en este caso. Y por tanto la velocidad, como veis, V', con la que va a salir ese conjunto de las dos masas, sería en este caso 8 partido de la suma de las dos masas, MA más MB, por I. ¿De acuerdo? Como la suma de las dos masas es 2 y 3, pues sería 8 entre 5, ¿de acuerdo? Que nos da 1,6. Bien, esta sería, por tanto, la velocidad, como veis, con la que saldría, como es positiva, eso indica que se movería en el sentido positivo del eje X, es decir, en esa colisión que teníamos antes de las dos esferas, el conjunto se desplazará hacia la derecha, como veis, pero con una velocidad mucho menor que las velocidades que traían las dos partículas, que recordad que eran 10 hacia la derecha y 4 hacia la izquierda. Por tanto, el conjunto se va a mover finalmente con una velocidad de 1,6 metros por segundo, en ese caso hacia la derecha. Respondiendo a la segunda parte del planteamiento del problema, para ver que efectivamente en este tipo de colisiones jamás se conserva la energía cinética. Nos planteaba el problema qué porcentaje de energía cinética se ha perdido en la colisión, ¿de acuerdo? Lo único que tenemos que hacer es calcular cuál es la energía cinética antes de la colisión. Es decir, la energía cinética que teníamos antes de la colisión es la de la partícula A más la partícula B. Recordad, y esto es muy importante, la energía cinética es una magnitud escalar, ¿de acuerdo? Por tanto, es independiente del sentido del movimiento. No hay energías cinéticas negativas, solamente hay energías cinéticas positivas, ¿de acuerdo? Por tanto, a la hora de calcular la energía cinética total, sumaríamos 1/2 de la masa de A por la velocidad de A inicial al cuadrado, más 1/2 de la masa de B por la velocidad inicial de B al cuadrado, insisto, hablando en términos de módulo, y por tanto el signo, el sentido del movimiento no nos interesa, en este caso la partícula B. Sustituyendo los valores que nos había dado el problema, pues al final llegamos a la conclusión de que la energía cinética inicial del sistema es de 124 julios, ¿de acuerdo? Antes de la colisión.
Bien, después de la colisión las dos partículas quedan adheridas. Por tanto, estamos hablando de la energía cinética del sistema formado por A y B. En ese caso será un medio de la suma de sus dos masas, ma más mb, por la velocidad v' que hemos calculado al cuadrado. ¿De acuerdo? En este caso esa velocidad v' habíamos calculado que era 1,6 metros por segundo y por tanto, como la suma de las dos masas, 2 más 3 sería 5, nos daría, como veis, una energía cinética final de 6,4 julios. Observad cuál ha sido el cambio de energía cinética en esta colisión perfectamente inelástica, es decir, desde los 124 julios que teníamos iniciales hasta que nos quedemos solamente con 6,4 julios. En consecuencia, ¿en qué porcentaje ha disminuido, digamos, esa energía cinética? Lo primero que hacemos es, bueno, vamos a calcular qué porcentaje de la energía cinética inicial es 6,4 julios. Por tanto, el porcentaje residual de energía cinética después de la colisión lo obtendríamos dividiendo 6,4 julios entre los 124 julios que teníamos iniciales y para expresarlo en porcentaje lo multiplicamos por 100. ¿De acuerdo? Esto nos da un valor de aproximadamente 5,2%. En este caso, esto representa la fracción que nos queda de energía cinética. Quiere decir que se ha perdido un 94,8%, por tanto, de energía cinética en este proceso. Fijaos que no sería exagerado decir que se ha perdido casi toda la energía cinética del proceso. Bien, y por último, respecto al capítulo referido a colisiones y conservación del momento lineal, os voy a plantear lo que os decía antes, un problema un poquito chungo, ¿vale? Entonces, esto es un reto que os planteo para ver si sois capaces de sacarlo. El reto consiste en lo siguiente: imaginad que dos esferas, como las que teníamos antes, colisionan de modo perfectamente elástico, ¿de acuerdo? Se trata de que si colisionan elásticamente, insisto, de modo perfectamente elástico, entonces tras la colisión saldrán formando 90 grados entre sí. Es decir, esa es la demostración que pido que me hagáis. Insisto, colisión perfectamente elástica, dos esferas de masas idénticas, ¿de acuerdo? Subrayamos este dato. La misma masa, colisionan elásticamente y salen formando 90 grados. Recordad que en una colisión perfectamente elástica se conserva momento lineal y también se conserva la energía cinética del sistema. ¿De acuerdo? Pues ahí os dejo el reto para que os entretengáis un ratito devanándoos los sesos.